Buenas noches, me llamo Carlos y soy mexicano, aunque durante de joven me fui a vivir a España. Estaba deseando volver a ver las ruinas de Chalchihuites. Siempre me llamó la atención esta ciudad observatorio de hace 1800 años. Así que cuando ahorré algo de dinero, y cogí un vuelo para ir a visitarlas. Las ruinas de Chalchihuites se alzaban majestuosas ante mí, como guardianes silenciosos de un pasado olvidado. Eran los restos de una antigua ciudad precolombina, situada en lo más profundo de un valle remoto. La vegetación había reclamado gran parte de aquel sitio sagrado, envolviéndolo en un abrazo verde y exuberante. Desde mi llegada a aquella región remota, había escuchado rumores sobre las misteriosas ruinas de Chalchihuites. Historias de antiguas civilizaciones, rituales sombríos y presencias sobrenaturales se entretejían en los cuentos de los lugareños. Eran relatos que hablaban de una oscuridad que aún habitaba en aquel lugar, donde se llegaba a decir que los antiguos habitantes habían tenido contacto con los extraterrestres. Impulsado por una mezcla de fascinación y temor, decidí embarcarme en una aventura hacia las ruinas. No me conformaba con meras palabras y descripciones, anhelaba sumergirme en aquel pasado enigmático y experimentar la historia de primera mano. Era consciente de los peligros y advertencias, pero la curiosidad y la sed de descubrimiento eclipsaban cualquier sensación de precaución. Había decidido colarme allí cuando terminase el horario de visitas para poder explorarlo a mis anchas. El sol se ocultaba en el horizonte cuando finalmente llegué a las ruinas de Chalchihuites. El aire estaba cargado de una energía palpable, una especie de electricidad mística que envolvía el lugar. La atmósfera parecía vibrar con la memoria de los tiempos pasados y susurros inaudibles. Las ruinas se extendían ante mí como un laberinto de piedras ancestrales. Las estructuras, aunque erosionadas por el tiempo, aún conservaban su grandeza y esplendor. Pirámides desgastadas, plazas ceremoniales y templos derruidos se entremezclaban en un paisaje surrealista. Cada paso que daba, el suelo crujía bajo mis pies, como si las piedras mismas anhelaran contar sus secretos ocultos. Me salté las medidas de seguridad, viendo algunas linternas al fondo de lo que suponía que debían ser las rutas de los guardias nocturnos. Al principio, caminé con cautela por los pasillos angostos y las escalinatas de piedra, temeroso de poder ser descubierto, admirando el ingenio arquitectónico y la dedicación artística de aquellos que una vez llamaron hogar a ese lugar. Sin embargo, a medida que me adentraba en las profundidades de las ruinas, la luz del sol se filtraba cada vez menos, sumergiéndome en una penumbra ominosa. Las sombras se alargaban y retorcían, danzando al ritmo de una melodía invisible. Los muros parecían susurrar historias olvidadas y lamentaciones inaudibles. Una inquietud comenzó a crecer dentro de mí, pero mi insaciable curiosidad me mantenía avanzando, buscando respuestas en aquellos pasillos oscuros. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro fugaz, apenas perceptible. El sonido me hizo detener en seco, poniendo en alerta todos mis sentidos. Mis ojos escudriñaron el ambiente, buscando la fuente de aquel sonido inquietante, pero solo encontré sombras y silencio. El susurro persistió, aunque parecía provenir de todas direcciones a la vez, como si las paredes mismas fueran portadoras de secretos susurrados. El eco de palabras desconocidas se entrelazaba en mi mente, creando una sensación de inquietud y fascinación al mismo tiempo. Miré en todas direcciones, pero era incapaz de sentir un origen claro. A pesar de la incertidumbre y el palpable temor que me invadían, algo en mí se negaba a dar marcha atrás. La curiosidad y la emoción me empujaban hacia adelante,
desafiando mis instintos de autopreservación. La promesa de descubrir la verdad detrás de aquellos murmullos enigmáticos me envolvía, atrapándome en su hechizo oscuro. Con cada paso que daba, la oscuridad se hacía más profunda y opresiva. La luz del día se había desvanecido por completo, dejándome solo con la débil luminiscencia que emanaba de mi linterna. Cada rincón y recoveco de las ruinas estaba impregnado de una sensación sobrenatural, como si los espíritus de aquellos que habían habitado ese lugar antiguo aún vagaran custodiándolo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura sombría se materializó en medio de la penumbra, moviéndose con una gracia sobrenatural. Sus contornos eran borrosos y etéreos, como si estuviera compuesta de niebla y sombras. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me enfrentaba a aquel espectro desconocido. La figura me miró con ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural, atrapando mi mirada en un abismo sin fondo. No había expresión en su rostro, solo una presencia siniestra que parecía desafiar la realidad misma. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en las sombras, dejando tras de sí un rastro de frío y desconcierto. La sensación de ser observado no me abandonaba. A cada paso, podía sentir una mirada penetrante que se clavaba en mi espalda. Los susurros continuaban, envolviéndome en un coro de voces susurrantes y palabras incomprensibles. Intenté bloquearlos, mantener la calma, pero la atmósfera pesada y cargada de la ruina me abrumaba. Apreté el paso, una parte de mí quería achacar esta visión al estrés de la noche y el hecho de encontrarse en un lugar de tan preciado valor histórico. Incluso a que, al haberme colado, cualquier error podría dar con mis huesos en la cárcel. Continué avanzando más por el hecho de no poder estar quieto que por el afán por explorar, pero esta vez no prestaba tanta atención a las ruinas, como el hecho de encontrarme ensimismado en mis pensamientos. Sin darme cuenta, me encontré en un pasaje estrecho y laberíntico, donde las paredes parecían moverse y cambiar de forma. El aire estaba impregnado de una energía inquietante, como si las fuerzas sobrenaturales lucharan por manifestarse en aquel lugar prohibido. La luz de mi linterna titilaba, amenazando con apagarse por completo. Fue entonces cuando un grito agudo y desgarrador resonó en el aire, llenando mi mente con un terror indescriptible. Era un lamento que parecía provenir de las profundidades de los siglos, cargado de angustia y desesperación. Mi corazón parecía detenerse, mientras mi cuerpo temblaba en respuesta al grito fantasmal. La adrenalina se apoderó de mí, impulsándome a huir de aquel lugar maldito. Mis pies tropezaban y resbalaban sobre las piedras irregulares del suelo mientras buscaba frenéticamente una salida. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, amenazando con engullirme por completo. Fui recorriendo las ruinas, intentando recordar el recorrido que había hecho para adentrarme allí, mientras buscaba un sitio donde guarecerme. Claramente, la cárcel parecía mejor opción que lo que hubiera allí fuera. Prefería que los guardias me encontrasen vivo a que encontrasen mi cadáver. Has desafiado lo que no debías. Ahora, pagarás el precio por tu osadía. Susurró la figura directamente en mi cerebro con una voz que parecía provenir de las profundidades del inframundo. El pánico se apoderó de mí mientras retrocedía, buscando una vía de escape que ya sabía que no existía. Las paredes de la habitación parecían cerrarse, acercándose cada vez más, como si el espacio mismo estuviera conspirando en mi contra. Sabía que no había escapatoria, que me había adentrado demasiado en el territorio de lo desconocido. La figura alzó una mano blanca hacia mí,
desatando una tormenta de energía oscura que me envolvió por completo. Sentí como mi cuerpo se volvía pesado y entumecido, incapaz de moverme o resistir. Estaba a merced de aquella entidad, condenado a enfrentar el destino que había provocado con mi propia curiosidad insensata. El dolor se apoderó de mí, penetrando cada fibra de mi ser. Gritos de angustia y sufrimiento llenaron la habitación, pero no podía distinguir si provenían de mis propios labios o si eran el eco de aquellos que habían sido consumidos por las ruinas malditas de Chalchihuites. En medio de mi agonía, un último pensamiento atravesó mi mente: esta sería mi tumba, un testimonio de la insaciabilidad humana ante los poderes oscuros y ancestrales que habitaban en las ruinas de Chalchihuites. Mi existencia se desvanecería en aquel rincón olvidado de la historia, un sacrificio a la sed insaciable de conocimiento que me había llevado hasta allí. En mi cabeza, desesperado pregunté por su procedencia, intentando ser lo más cercano posible. Su respuesta fue clara. No aceptamos que nadie robe la tecnología de este lugar. La otorgamos a gente digna y la que no lo es no podrá apropiarse de ella. Sentí un dolor afilado en mi cerebro e imágenes de toda mi vida pasaron ante mí a toda velocidad. Al terminar el dolor cesó y el agarre pareció volverse más ligero. Algo dentro de mi cabeza había hecho cambiar de opinión a ese ser. Solamente eres un curioso. Tu pueblo estaría avergonzado de lo que os habéis convertido. Vete y no vuelvas. El ser desapareció, como si hubiera cambiado de plano, y con él, las runas y luces que había en la habitación se apagaron, dejando tras de sí el resquicio de piedra de las propias ruinas. Noté como siglos de mis ancestros fueran arrancados de mi persona, por no ser digno de su legado. Cuando la criatura desapareció, se llevó una parte de mi pasado con él. Las piernas no me aguantaron más, temblando de terror y me tuve que sentar en el suelo unos minutos mientras asimilaba todo lo que había ocurrido. Recuperé mi aliento, consciente de que había sido testigo y participante de algo más allá de la comprensión humana. Las ruinas de Chalchihuites quedaron envueltas en un silencio inquietante una vez más, pero ahora sin la amenaza que había perturbado su paz ancestral. Las ruinas ya no me parecían un laberinto, como si antes hubiera penetrado en su historia y ahora solamente recorriera su parte material. Con pasos tambaleantes y el recuerdo de la oscuridad aún fresco en mi mente, abandoné las ruinas de Chalchihuites, esquivando una vez más los guardias, y dirigiéndome al lugar donde había escondido el coche para evitar ser descubierto. Sabía que debía llevar conmigo la advertencia silenciosa de aquel lugar, una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar los límites entre el mundo conocido y el inframundo oculto. Ahora, mientras escribo estas palabras, me pregunto si fue sabiduría o insensatez adentrarme en aquellos reinos prohibidos. Desconozco si el ente que vi era algún guardián ancestral, o un alienígena que colaborase en el observatorio. Desconozco si nuestros antepasados tenían tecnologías que hoy no podemos ni soñar, pero sobre todo, me pregunto si la sed de conocimiento puede justificar el precio que pagué y el peligro al que me expuse. Pero, en última instancia, también me pregunto si alguna vez seré libre de las sombras que se aferran a mi alma, como un recordatorio perenne de los secretos que descubrí en las ruinas de Chalchihuites.